Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos. En caso de día vamos a conversar sobre las infecciones respiratorias agudas, qué podemos hacer para prevenirlas en esta época de invierno. Ya empezamos el invierno y es probable que alguno, al menos en casa, pase por uno de estos procesos. Es por eso que esta tarde nos acompaña el doctor Jesús Alonso Ronquillo. Él es médico especialista de medicina familiar de Clínica Santa Beatriz, con quien vamos a detallar diversos puntos para la prevención de las iras. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Magali, muchísimas gracias. Como siempre, es todo un placer estar aquí en tu programa y, como mencionaste, llevar a tu público información útil para... Primero, definamos qué son las respiratorias agudas. En este grupo de enfermedades, también comúnmente conocido como IRAS, ¿no?, por las siglas IRA, significa infección respiratoria aguda, para que nuestro público nos pueda entender. Y cuando hablamos de infecciones, estamos hablando de enfermedades que se producen por microorganismos, en primer lugar. Las infecciones son enfermedades que se producen por microorganismos, y estos microorganismos son diversos tipos. Pueden ser por virus, por bacterias, por hongos. Y estos microorganismos se denominan así porque no los vemos directamente, ¿no? La única manera de saber qué microorganismo está ocasionando esta enfermedad es a través de un examen microscópico. Y en esta época, gracias al avance científico, gracias al avance de la medicina, ya se cuenta con pruebas que nos determinan exactamente cuál es el germen causante de las enfermedades y podemos distinguir si es un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Eso es las enfermedades infecciosas. Respiratorias, porque este virus o esta bacteria o este hongo que ingresa a nuestro cuerpo va a ocasionar síntomas o va a atacar al aparato respiratorio. No sistema, sino aparato, porque está conformado por diversos órganos que tienen diversos tejidos. Por ejemplo, el aparato respiratorio empieza por las fosas nasales, la boca, la laringe, parte de la faringe. Incluso también por ahí influye la parte de los oídos. Ya la parte más profunda tenemos a la tráquea, a los bronquios y finalmente a los pulmones. Entonces, las infecciones respiratorias son aquellas ocasionadas por microorganismos que afectan al aparato respiratorio, y finalmente el término agudo significa por el tiempo de presentación y la forma en la que se va a presentar. Generalmente se dice agudo porque el tiempo que va a durar esta enfermedad generalmente es menor a 3 meses. Cuando ya supere el tiempo de 3 meses se llama infecciones respiratorias crónicas. En cambio, cuando es menos de 3 meses, quiere decir días, horas, semanas máximo, ¿no?, en la que dura el proceso hasta que ya se le puede dar el tratamiento respectivo, solamente se llama enfermedades respiratorias agudas. Entonces, entendido ya la definición, podemos dar otras medidas que ustedes siempre los oyentes nos preguntan, ¿no? Si bien hemos entendido que estas infecciones son causadas por agentes tipo microorganismos, como bien lo mencionaste, ¿por qué en esta época del año se relaciona mucho estos procesos respiratorios? ¿Por qué el invierno? ¿Solo es en invierno? ¿Son los cambios de estaciones? ¿O también podemos encontrar este tipo de procesos en épocas donde hay más calor? Efectivamente, mire, para que haya una infección respiratoria, el requisito básico es que el microorganismo ingrese a nuestro cuerpo, ¿no?, invada nuestro cuerpo, se instale, y obviamente hacer un microorganismo, al ser un ser vivo, también va a reproducirse, y al reproducirse es donde coloniza, aumenta en cantidad, en número, atacando al tejido respiratorio, y ahí es donde se producen los síntomas. Y la respuesta es válida. Estas infecciones respiratorias se pueden presentar en cualquier época del año, incluso en verano, como lo mencionaste, pero se aprecia con mayor
frecuencia en las épocas de invierno, porque el invierno, como baja la temperatura, estos microorganismos también buscan otros cuerpos donde seguir proliferando. En este caso, el ser humano pues aloja una serie de microorganismos que incluso se van transmitiendo de persona a persona, y en la época de invierno es de principal presentación, por ejemplo, las de tipo estacionales. Le llamamos principalmente a las estacionales porque tiene que ver mucho con esta estación del año del invierno, y las que más abundan son las infecciones de tipo virales. Por eso que se habla incluso de la gripe de la influenza, por ejemplo, ¿no? Que es un virus de la influenza, que en esta época viene con más fuerza y obviamente afecta a las poblaciones que son más susceptibles. ¿Cuáles son estas poblaciones más vulnerables? Siempre hablamos de los niños, los adultos mayores, ¿dónde quedan las gestantes? ¿Cuál es ese grupo de riesgo para contraer una infección respiratoria aguda? En realidad las infecciones respiratorias pueden atacar a cualquier persona. Eso sí, puede atacar a cualquier persona, pero el grupo más vulnerable siempre van a ser nuestros niños, principalmente aquellos menores de 5 años. ¿Y por qué en niños? Porque en ellos su sistema inmunológico, y para que nuestros oyentes nos entiendan mejor, el sistema inmunológico es el sistema natural de defensa que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Que justamente evita que nos enfermamos o detecta inmediatamente algunos gérmenes y nuestro propio cuerpo lo va aislando, ¿no? Por eso que a veces aquel niño que está bien alimentado, aquel niño que tiene sus defensas adecuadas, sobre todo sus vacunas completas, pueden tener la infección pero no desarrolla los síntomas, a diferencia de otros niños que no tienen esa protección, hacen los síntomas muy fuertes, incluso los llevan a estar hospitalizados por mucho tiempo en los centros de salud. Y el otro grupo de riesgo, siempre nosotros decimos los médicos, los dos extremos de la vida son las etapas más vulnerables. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años. De igual manera, en ellos ya no es que su sistema inmunológico esté en periodo de formación, más bien en ellos su sistema inmunológico ya está en decremento. Por la misma edad van teniendo ciertas insuficiencias en diferentes tejidos, órganos. Con el pasar del tiempo no solamente la piel se deteriora, ¿no? Que es un signo de vejez, por ejemplo, sino también otros órganos, y en este caso el aparato respiratorio va teniendo cierto grado de insuficiencia. Por ejemplo, pierde elasticidad, la parte pulmonar ya no se expande como en una persona joven, y eso genera, por ejemplo, que el adulto mayor acumule secreciones y crea un sitio especial, un caldo de cultivo especial para que los gérmenes abunden. Y otro grupo de riesgo también son dos condiciones muy especiales, que ya no tienen que ver con la edad, sino dos condiciones, por ejemplo, las madres gestantes, el hecho de tener o estar formando a un nuevo ser, predispone también a que sus defensas estén un poco bajas, y aquellas personas que tengan alguna otra enfermedad que les baje sus defensas por el proceso de enfermedad propia, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo terapias oncológicas, tienen de alguna manera el sistema inmunológico deprimido por el propio tratamiento que están recibiendo o por la propia enfermedad, entonces también son un grupo de riesgo para tener infecciones respiratorias. Mira tú, qué interesante, no solamente hablamos de los grupos de riesgo clásicos que son los niños menores de 5 años o los adultos mayores, sino también las mujeres que están gestando y obviamente aquellas que tienen ya un problema de salud de fondo y que el propio tratamiento quizás hace que este sistema inmunológico disminuya. Por acá tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las infecciones respiratorias más comunes y a qué parte del aparato respiratorio es al que más se afecta? Muy bien, siempre mencionamos que las enfermedades respiratorias más frecuentes son las enfermedades de origen viral. En el término médico nosotros le llamamos la etiología, ¿no? La etiología es cuando uno determina la causa de una enfermedad, y por ahí las causas más frecuentes de las enfermedades respiratorias son aquellas causadas por los virus, ya sea virus de la influenza, virus de la gripe, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido una gripe? Y decimos la gripe es ocasionada por el virus de la gripe. Incluso hay varios subtipos de virus de gripe.
Una de estas, por ejemplo, la más conocida porque hace algunos años ocasionó una alarma sanitaria en nuestro país, es el virus de la gripe de la influenza, ¿no? Que al final, cuando ya conocemos exactamente cómo se desarrolla, podemos prevenirlos. Por eso va el tema también de la vacunación en ciertas épocas del año. Pero recuerden que los virus son los más frecuentes y tienden a autolimitarse muchas veces si una persona tiene su sistema inmunológico adecuado. Cuando no, se hace el reposo, se toman las medidas del caso y se controla. Las otras infecciones que también son frecuentes son las ocasionadas por bacterias. Y estas sí, cuando las bacterias invaden a nuestro cuerpo, los síntomas son más fuertes, digamos, ¿no? Para que lo entiendan, o son las que se complican con mayor facilidad. Y solamente cuando son infecciones ocasionadas por bacterias necesitamos el tratamiento con antibióticos. En cambio, los que son ocasionados por virus no necesitan más que medidas de reposo o medidas, como nosotros llamamos, higiénico-dietéticas. En cambio, los únicos o las únicas infecciones respiratorias que necesitan tratamiento antibiótico son las ocasionadas por bacterias. Y estas bacterias pueden ser muchas, por ejemplo el neumococo, el estafilococo, incluso existe una bacteria muy común que afecta a la vía respiratoria altas, quiere decir a las amígdalas, a la faringe, el estafilococo beta hemolítico tipo A, que con el tiempo, si no lo controlamos adecuadamente, incluso se ha visto que genera problemas a largo plazo, a problemas cardíacos, ¿no? Con las famosas insuficiencias mitrales. Como una infección sencilla a nivel de la faringe, a nivel de la vía respiratoria alta, no es controlada y diagnosticada adecuadamente, con el tiempo puede generar problemas cardíacos en nuestros pacientes si no han recibido un tratamiento adecuado. ¿Es necesario de repente si una persona es recurrente con un proceso de faringitis, amigdalitis y es algo constante todos los años, que se haga un chequeo preventivo antes de iniciar el invierno porque sabe que le va a pasar? Sí, efectivamente, eso es fundamental y bien que lo resalta Magali. Siempre hemos escuchado decir que prevenir es mejor que curar, incluso hasta es más económico que gastar o invertir en nuestra salud cuando uno ya está enfermo. Entonces la prevención es fundamental. Para eso el personal de salud en diversas áreas en nuestro país está preparado para orientar adecuadamente a nuestros pacientes. Solamente queremos que nuestros pacientes sean conscientes y acudan sin ningún temor a un establecimiento de salud. Y la prevención va a pasar no solamente por usar la vacuna, no solamente por orientarlo con de repente algunas prácticas adecuadas, sino también por hacer un diagnóstico oportuno. Y cuando son recurrentes, siempre tenemos que preguntarnos qué está fallando en esta persona. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser particular, individualizado para cada persona, de acuerdo a muchos factores de riesgo, como son la edad, el sexo, la condición socioeconómica. Hay muchos factores que tenemos que analizar, para eso es importante la consulta con un personal de salud. Ese dato es básico porque muchas veces nos automedicamos o copiamos la receta de la tía, la prima, la hermana. Sin embargo, bien nos dice el doctor, la medicación es personal, más aún si tú eres un paciente que de pronto todos los años pasas por el mismo proceso, tienen que evaluar qué es lo que está pasando. Eres tú, es la medicación, es el tratamiento, y para eso tú debes de ir personalmente a atenderte con el especialista. Por acá me hacen una pregunta bastante interesante y hasta curiosa, porque lo hemos escuchado muchas veces, el tema del baño en el invierno, ¿no? Para niños, para adultos, sabemos de que por el tema frío, por ahí entibiamos el agua, la calentamos. ¿Es perjudicial? ¿No es perjudicial? ¿Va a afectar mi salud? O en aquellas personas que de repente tienen niños pequeños, ¿los puedo bañar todos los días como corresponde? Claro, mire, el baño diario es parte de una rutina saludable, ¿no? Es un mito pensar que el baño de por sí va a ocasionar o va a incrementar el número de enfermedades respiratorias, ¿no? Porque de todas maneras la higiene, al contrario, limpia nuestro cuerpo de gérmenes, que los gérmenes están en el ambiente. Definitivamente. Entonces, y si dejamos de bañarnos en esta época por el frío, básicamente, a veces la suciedad se acumula también en nuestro cuerpo y los gérmenes están ahí, ¿no? Y uno mismo se puede contagiar, ¿no? De los gérmenes que
potencialmente están en nuestro cuerpo y pueden ingresar de la parte externa hacia el interior de nuestro cuerpo. Entonces el baño es fundamental. Lo que sí se recomienda es, en esta época de invierno, por ejemplo, con los niños pequeños, los pueden bañar todos los días sin ningún problema, pero evitar los flujos de aire frío. Si van a estar en un ambiente, cerrar las ventanas, cerrar las puertas, usar agua tibia de preferencia, hasta que la persona, hay algunos que se han acostumbrado a bañarse con agua fría, no hay ningún problema, salvo que después del baño, normal se abriguen, se sequen bien, porque la humedad, sabemos de que la humedad sí o condiciona, mejor dicho, condiciona que algunos microorganismos proliferen. Sobre todo la humedad se asocia mucho con la proliferación de hongos, por ejemplo, cuando uno no se seca bien algunas partes del cuerpo. Pero el baño diario de ninguna manera va a ser un factor de riesgo siquiera o se debe considerar un factor de riesgo para que incremente el número de infecciones respiratorias, porque no está asociada directamente. Ahora, lo único es tener en consideración que en esta época de invierno lo que tenemos que evitar sobre todo es el resfrío, y el resfrío no es una infección respiratoria, no está causado por bacterias. El resfrío es producto del cambio brusco de temperatura, en el cual a veces nuestro cuerpo reacciona en aquellos que tienen susceptibilidad, porque tampoco no en todo va a ocasionar, por el hecho del frío, va a ocasionar problemas respiratorios, ¿no? Entonces, si tenemos bien claro eso, no vamos a tener ningún problema. Nos escucharon todos, bañarse todos los días es importante, no te vas a enfermar, por lo contrario vas a contribuir a un tema de higiene y con eso prevenir algunas enfermedades, sino es decir, muchas de ellas, ¿no? Ahora pasamos al tema vacunas. Muchas veces tenemos ciertos temores a las vacunas, o nos agarramos del no, está todavía con un proceso respiratorio, mejor hay que esperar más adelante para vacunarlos. ¿Cuál es el mejor momento de aplicar estas vacunas para prevenir justamente procesos respiratorios? La vacuna de la influenza, por ejemplo. Las vacunas están catalogadas dentro del sistema sanitario, digamos, como medidas preventivas. Incluso están dentro del grupo de lo que nosotros denominamos, ¿no? Por ejemplo, en medicina familiar, que hacemos bastante medicina preventiva, como prevención primaria, porque las vacunas lo que va a evitar es que cuando llegue el momento, nosotros, cuando nos expongamos a un factor, en este caso las bacterias, virus que nos pueden ocasionar daños, ya estemos protegidos, ¿no? Entonces nos anticipamos a. Entonces el momento ideal para las vacunas es antes que nos expongamos a ese factor que nos puede enfermar. Por ejemplo, en invierno o en épocas de invierno, la influenza, el virus de la influencia, sabemos que viene con más fuerza. Y si, por ejemplo, estamos aquí en el Perú, en Lima, o en otras partes del Perú también, el invierno generalmente empieza en la época de junio, julio, hasta agosto, por ahí. Entonces, el momento ideal para vacunarse es antes que venga el invierno. Por eso que las campañas de vacunación, para todos aquellos que hemos estado atentos en los spots publicitarios que hace a veces el Estado, el Ministerio de Salud, las vacunas se empiezan a distribuir en las épocas, por ejemplo, de abril, mayo, ¿no? Antes que venga el invierno. ¿Con qué finalidad? De que cuando una persona esté vacunada ya vaya generando los anticuerpos, con la finalidad de que si en algún momento uno se expone al virus, ya tenemos el anticuerpo para que nuestro mismo organismo se proteja contra las enfermedades. Ahora, lo más conocido es el vacunarse contra la influenza, que es de manera nacional, pero existen otras vacunas que, por ejemplo, nos protegen por más tiempo. Y te hablo de la vacuna, por ejemplo, que evita la neumonía. Existe en el mercado muchas, para citar un ejemplo nada más, la famosa Neumo 23, o existen otras que incluso el Ministerio de Salud ya los distribuye de manera gratuita para evitar las infecciones por el neumococo. Y estas vacunas te protegen un promedio de 5 años. ¿Y quiénes deberían vacunarse? Como les decía, nuestra población en riesgo, menores de 5 años y adultos mayores. Pero en realidad deberíamos vacunarnos todos, porque la neumonía nos puede afectar a cualquier persona. Entonces, el momento ideal es antes de que uno se exponga a la gente o a la bacteria o al virus que puede ocasionar la enfermedad. Pero si de pronto no llegamos a vacunarnos en abril, en mayo, estamos terminando junio,
¿Me puedo vacunar? ¿Es un momento bueno o ya lo dejo para el año siguiente? Quizás la protección no va a ser tan segura como al inicio, pero de todas maneras, al estar vacunado y estando en condiciones sanas, nunca va a ser de más. O sea, definitivamente, si uno tiene la posibilidad de vacunarse, aún estando ya en invierno, se puede hacer. Y si hay niños pequeños, por ejemplo, que a veces están con un resfriado y por ese motivo postergan, ¿no es cierto? Eso es lo que me preguntabas al inicio. A veces están con un resfriado y postergan incluso su calendario de vacunación. Claro. La idea es, en cuanto salgan lo más pronto posible de ese resfriado o de alguna otra condición que los esté alejando de su tabla de vacunación, inmediatamente salen a acudir al establecimiento donde llevan su carnet de vacunación, donde llevan su control, y se les puede aplicar la vacuna cuanto antes, no sin dejar pasar mucho tiempo, porque todo está calendarizado. Y si se le fue la fecha, no recibió la vacuna por X motivos, normal, se le puede vacunar con tal de que esté protegido, porque incluso hay vacunas que ofrecen protección cuando completa las 3 dosis o cuando completa las dosis que correspondan. Si no, si tiene una sola vacuna y no ha generado los anticuerpos porque le faltan la primera vacuna, no sirve. Mire usted, qué interesante. Tenemos que hacer el seguimiento completo del carnet de vacunación de nuestros hijos. Niños menores de 5 años, completemos las vacunas. Es importantísimo para un tema de prevención de múltiples enfermedades, donde obviamente de las enfermedades respiratorias. Jesús, ¿cuáles son los diversos tratamientos? En algún momento mencionaste que solo aquellos procesos respiratorios causados por bacterias son los que reciben antibióticos. En un país, en una ciudad, Lima, donde vamos y inmediatamente preguntamos a la persona que nos vende en la farmacia y nos dan una lista de antibióticos, y como somos resultadistas, que el rápido, el más fuerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre este tema y el uso correcto del antibiótico? Ajá. Y muy bien, muchísimas gracias que me hagan ese tipo de preguntas, porque ahí sí tenemos que tener conciencia de lo que se llama cultura de salud, ¿no? Entonces, no caer en la automedicación era uno de nuestros principios básicos en lo que se llama tener cultura de salud, porque la automedicación genera más daño que bienestar. Cuando uno se automedica, definitivamente vas a una farmacia, el farmacéutico simplemente te vende lo que pides o te vende los famosos anti algo, ¿no? Tienes un dolor, te da un analgésico, un antiinflamatorio. Tienes fiebre, te da un antipirético. Ahora que estamos hablando del tema de enfermedades respiratorias, si tiene gripe, te dan un antigripal. Y ustedes, si somos un poco, digamos, minuciosos, se fijan que tiene un antigripal, y los antigripales pues tienen un compuesto de múltiples medicamentos, múltiples principios activos. Incluso hay pacientes que pueden ser alérgicos a alguno de los componentes de los antigripales, y hemos tenido desenlaces fatales con famoso shock anafiláctico por el consumo de antigripales, porque tienen muchos principios activos, a veces de manera innecesaria. Y con respecto a los antibióticos, y ahí va lo fundamental, ¿qué pasa o cuál es el principal factor que nos está causando daño con la automedicación, sobre todo específicamente hablando de los antibióticos? Generamos lo que se llama la resistencia bacteriana, y quizás muchos no lo entiendan, pero de manera práctica se los voy a mencionar. La resistencia bacteriana quiere decir que las bacterias son microorganismos, son seres vivos, y por lo tanto, si uno utiliza un fármaco, en este caso llamado antibiótico, que es para erradicar a estas bacterias, para eliminarlas de nuestro organismo, y al no ser utilizado las dosis exactas en el tiempo que el médico lo indica, o la forma como debe aplicarse estos antibióticos, a veces los pacientes lo toman 1 o 2 días, ya se sienten mejor, piensan de que ya ganaron la guerra o la batalla contra la bacteria, pero sin embargo la bacteria solamente es como que si se durmiera, parcialmente puede combatir, pero de pronto despiertan y se vuelven más fuertes, porque son microorganismos, van generando lo que se llama algún mecanismo de protección contra estos antibióticos, y por lo tanto el antibiótico que en alguna oportunidad te hizo bien para una faringitis, una rinitis o hasta una neumonía, de pronto te vuelve a dar esa misma infección,
esa misma bacteria, pero como ya ha generado un cambio en su ADN, en su estructura, las bacterias son más inteligentes incluso que nosotros, porque viven millones de años antes que el ser humano. Por lo tanto, generan de manera inmediata un mecanismo de respuesta adaptativo, y si le da a esa persona que no completó bien su tratamiento, utilizó el antibiótico de manera inadecuada, le vuelve a dar la misma infección, pero esa bacteria se ha vuelto más fuerte, más resistente, ese antibiótico ya no va a servir. Va a ser necesario utilizar otro antibiótico de última generación, probablemente, que es más costoso, que incluso a veces no lo tenemos a la mano, y definitivamente causamos un daño no solamente a la persona, sino un daño de salud pública. Y es así como empezó, por ejemplo, la famosa resistencia en esta enfermedad llamada la tuberculosis. Ahora, ¿cuántos casos tenemos de tuberculosis, por ejemplo, MDR, o sea, multidrogoresistentes o extremadamente resistentes, que ya esta bacteria no tiene un tratamiento específico, y en el peor de los casos la gente todavía sigue muriendo por causa de tuberculosis, siendo una enfermedad completamente prevenible, ¿no? Mira tú, qué interesante saber de que podemos hacer prevención con cosas tan prácticas como seguir una buena medicación, completar tus días de medicación. Muchas veces nos pasa lo que bien nos mencionaba Jesús: primer día, segundo día de antibiótico, nos fue bien y nos olvidamos de las pastillas, ¿no? Qué negligente podemos ser nosotros mismos con nuestra salud. Hay que hacer un mea culpa, tomar conciencia y mejorar esas conductas. Por acá tenemos una pregunta acerca de la neumonía, que hace un momento lo mencionabas. ¿Es una enfermedad contagiosa? Para empezar, la neumonía es una enfermedad que afecta a los pulmones, ¿no? Eso es en principio. Y la neumonía puede tener diversos orígenes. Claro que la neumonía que sí es contagiosa es la neumonía cuando es causada por virus, porque hay neumonías virales o neumonías atípicas también se les llama, y las más comunes, las neumonías causadas por bacterias, y las bacterias pueden ser múltiples, a su cabeza el neumococo. Entonces, cuando invade el tejido pulmonar, eso es lo que se llama neumonía, y definitivamente es contagiosa, incluso motivo de hospitalización en muchos casos, cuando se presenta en niños menores de 5 años, o cuando se presenta en adultos mayores, o en cualquier persona que ya va alterando su estado general. Quiere decir, cuando la neumonía no solamente genera problemas respiratorios, sino también problemas ya sistémicos, como por ejemplo fiebre, malestar general, en adultos mayores, alteraciones en la conciencia, en los niños pequeños, dificultades severa para respirar, incluso con los famosos tirajes en los cuales la respiración es muy rápida y se hunde el pecho, y nosotros como médicos inmediatamente identificamos los síntomas de una neumonía, y en un hospital general o hasta en algunos centros de salud que tenemos cerca a los domicilios, le sacan una radiografía y ves inclusive cómo el infiltrado bacteriano ya ha invadido a gran parte del pulmón, y definitivamente en estos casos sí es de primera línea utilizar tratamiento antibiótico. Y el tratamiento antibiótico va a depender de muchos factores. En este caso, la edad, si es alérgico o no a cierto componente del antibiótico, la dosis que va a utilizar. Por ejemplo, si es un niño, no podemos utilizar abiertamente cualquier fármaco ya preparado, no, para ello se le calcula de acuerdo al peso, ¿no es cierto? Por cada kilo se le calcula la fórmula, de acuerdo a la edad. Incluso no se le puede usar abiertamente cualquier antibiótico si es un adulto mayor, o si tiene otra enfermedad como una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Entonces, todas esas consideraciones va a hacer que el tratamiento sea efectivo, sea recuperativo. Caso contrario, falla el tratamiento y los pacientes con neumonía fallecen. Incluso a nivel mundial, todos los países de Latinoamérica, incluidos el Perú, se considera que la primera causa de muerte en países tercermundistas o en países en vía de desarrollo todavía siguen siendo las infecciones respiratorias. A la cabeza, la neumonía, la tuberculosis, a diferencia de otros países, ¿no?, de Europa, Estados Unidos, donde la causa de muerte más bien es de etiología cardíaca.
los infartos en el corazón o los problemas cardiometabólicos, como por ejemplo la diabetes, hipertensión arterial, que son otras condiciones. ¿Cómo es, no? Realmente estos procesos se pueden evitar haciendo mucha prevención, trabajando no solamente la vacuna, sino también temas de higiene. Y por acá venía una pregunta interesante: ¿qué tan importante es el lavado de manos? Una práctica tan sencilla que de repente olvidamos hacerlo cuando llegamos a casa y se convierte en un foco de contaminación para todos. Exactamente. Esa práctica es fundamental, incluso es una de, así como las vacunas, el lavado de manos es fundamental para evitar las infecciones respiratorias. Y no solamente las respiratorias, para cualquier otro tipo de infección, las digestivas con mayor razón. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras manos se convierten en vectores. Vectores, ¿qué quiere decir? Son los que llevan los gérmenes de un lugar a otro. Si nosotros, por ejemplo, saludamos con nuestras manos a una persona que está con algún proceso respiratorio, ya sea viral, bacteriano, y de repente tosió en su mano o se sonó la nariz con su mano y de pronto no se lavó y quizás casualmente saluda a otra persona, ahí está transmitiendo el germen, está transmitiendo el microorganismo. Y si la otra persona antes de llegar a casa no se lavó las manos adecuadamente o empezó a comer, supongamos, ya está. Y bacterias van a entrar por diversas vías, ¿no? Puede ser vía respiratoria, o sea, vía nasal, vía oral, a través de la piel, son otro tipo de infecciones, pero básicamente el lavado de manos evita, y el lavado adecuado, incluso yo les invito, ¿no?, despertando la curiosidad en nuestro público, que por ejemplo, ahora que está de moda el celular, el internet, busquen ahí lavado adecuado de manos, cuáles son los pasos que debemos de tener, ¿no? Entonces el lavado es sencillo, incluso de manera ilustrativa, hay muchos videos cortos en los cuales te enseñan cómo debemos lavarnos entre los dedos, cuánto debe durar el lavado, cómo debe ser la espuma para el lavado de manos, y eso lo podemos practicar en casa, pero esa es una práctica saludable, el adecuado lavado de manos. Es importantísimo que todos nos lavemos las manos en todo momento, lo más que se pueda, llegando a casa antes de comer, en esos puntos claves, después de que le cambiases el pañal de repente a tu bebé, antes de que le des de lactar. Hay muchos momentos importantes donde el lavado de manos va a jugar a tu favor, haciendo muchísima prevención. Muchísimas gracias, Jesús. Realmente el tiempo nos ha quedado cortísimo y siempre es un gusto tenerte en el programa. Para mí, como siempre, Magali, es todo un gusto. Desde aquí saludo a todo tu público y definitivamente con toda esta información que les brindas en cada uno de tus programas, yo sé que ellos van a tomar más conciencia y sobre todo se van a empoderar del cuidado de su salud. Muchísimas gracias a ti. Esto ha sido todo en Salud en Línea. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Con una ambulancia total equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz,
infraestructura de alta tecnología para su mejor desempeño profesional.